Gracias a Dios seguimos avanzando en este estudio tan maravilloso del libro de los Salmos. Ustedes y yo hemos disfrutado 7 temas y hoy estamos en el tema número 8. ¿De qué nos va a hablar esta semana? El tema dice, título, Sabiduría para vivir con rectitud. ¿Qué es eso de tener sabiduría? ¿Para qué sirve? ¿De dónde proviene? ¿Cómo entender qué es eso? ¿Dónde la venden para ir a comprarla? Notemos lo siguiente. El ser humano tiene 2 problemas y necesita una salvación completa. Es decir, necesitamos ser perdonados en nuestra deuda y en segundo lugar necesitamos ser habilitados en nuestra incapacidad, en nuestra inhabilidad para obedecer. Entonces, aunque yo como ser humano voy a Cristo, voy a la cruz, lo acepto como mi Salvador, quedo perdonado y quedo en el estado de la salvación. Pero falta ese ser humano que está ya en el estado de la salvación, todavía es incapaz de obedecer. Es un niño que acaba de nacer. Y para poder obedecer necesita amar a Dios profundamente. Ese obedecer es un camino de toda la vida. Y entonces la Biblia, y en el libro especialmente de Proverbios, y ahora con este estudio de los Salmos, se centraron muchos refranes, consejos, experiencias y situaciones que le aportan al ser humano sabiduría. Sabiduría para vivir. Y entenderemos muchas cosas lindas de sabiduría y cómo adquirirla y cómo tenerla de parte del Señor. Así que nos alegra mucho tenerles otra vez aquí con nosotros para que veamos este tema de la sabiduría, cómo nos ayuda a vivir con rectitud y sobre todo, cómo esto colabora y coopera en todo lo que se llama el plan de salvación. Quédate hasta el final del video y acompáñanos. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Así que les recuerdo pues que debemos estar pendientes. Viene ahora en marzo una nueva plataforma con nuevos temas de profundidad bíblica, de textos difíciles, de exploración bíblica y profética. Tendremos unos segundos temas sobre familia, relación de pareja, cursos prematrimoniales, cómo educar hijos rebeldes, presupuesto familiar, etc. Y un tercer nivel de temas tiene que ver con el desarrollo de mi liderazgo personal y la capacidad para emprender y tener algún negocio que nos ayude. Así que pilas, todos pendientes para que podamos estar listos para esta nueva plataforma. Y gracias a Dios, en esta nueva plataforma usted podrá contribuir a muchos proyectos. El texto dice, Salmo 90:12, enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Contar nuestros días significa ponerles atención, hacer un plan, estar pendientes de ese plan para que la mente o el corazón adquieran sabiduría. Así que comencemos. Punto número 1, definición de sabiduría. Tengo aquí una definición. Voy a ubicarme en la página 89 de mi manual para que la pueda compartir con ustedes. Dice, sabiduría es un conjunto de conocimientos y principios que se desarrollan en una sociedad o un periodo determinados. Es la sensatez de una acción o decisión. Es la cualidad de tener experiencia, conocimiento y buen juicio. He leído del diccionario Oxford de la lengua. Bueno, esa es una definición aquí, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es sabiduría? Vayan conmigo a Proverbios capítulo número 1, versículo número 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir,
que la base de la sabiduría se llama amar a Dios. El asunto es muy sencillo. Dios es el sabio. Así como Él es el sabio, nos está colocando a nosotros a disposición todo ese conocimiento. Pero solo lo puedo aceptar cuando lo amo. Un hijo aprende de la experiencia de su padre y de su madre. ¿Cuándo aceptan los consejos? Cuando lo aman. Cuando dejan de amar a los papás. Mi papá es anticuado, mi madre es anticuada. Bueno, hay que amar para poder recibir esa información. Pero también dice que los insensatos, los no sabios, desprecian esa sabiduría que en realidad se convierte en una enseñanza para sus vidas. Lo complementa Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Conclusión, la sabiduría es amar a Dios para que Él me dé su conocimiento y eso a mí me va a dar aumento en mi inteligencia. Bien vale la pena diferenciar sabiduría de inteligencia. La inteligencia es algo que Dios nos da absolutamente a todos en diferentes facetas para defendernos en la vida. Hay inteligencia lingüística y verbal, hay inteligencia física, espacial, matemática, la de las danzas y la kinestésica. Eso nos ayuda a defendernos en la vida. Pero la sabiduría no es la inteligencia. La inteligencia es algo que ya Dios le dio al ser humano. Pero la sabiduría es el conocimiento de Dios de lo que Él piensa y me da a mí para que esa inteligencia pueda funcionar. Eso funciona cuando hemos conocido hombres muy inteligentes, pero asesinos, perversos, ladrones. ¿Qué les faltó? Sabiduría. No todo inteligente es sabio. Lo que llama sabiduría del mundo no es lo que la Biblia llama así. Los sabios de este siglo, los sabios griegos. No, sabio es el que siendo inteligente busca al Señor y tener su conocimiento. Ahora hay una palabra clave para esto de la sabiduría. Temor de Dios. Aquí la palabra temor de Dios no es miedo a Dios, es amarlo, es andar en sus caminos, es servirlo de todo corazón y es guardar sus mandamientos. Mira lo que dice Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal y la soberbia y la arrogancia el mal camino. Entonces, como dijo que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, aquí está diciendo el temor de Dios es aborrecer el mal y es obedecer absolutamente a Dios. Así que la sabiduría, el que permite que Dios le dé esa sabiduría, recibe algo maravilloso. Dios es sabio y tiene un poder para hacer las cosas bien. Los sabios buscan a Dios, lo aman y le piden ese poder para vivir su vida. Entonces eso daría un significado tremendo a lo que hacemos y lo que vivimos. ¿Se imagina uno inteligente con sabiduría de Dios para casarse, mantener un buen matrimonio, educar los hijos, tener una vida espiritual de contacto con Dios, traer a otros para Cristo, hacer prosperar un negocio, solucionar mis problemas? Los salmistas van a poner esta semana a nuestra disposición muchos consejos para ser sabios. Leer la Biblia te hace sabio. Obedecer lo que dice Dios te hace sabio. Amar a Dios te hace sabio. Tomar una cantidad de carreras donde me den un diploma me hace a mí más inteligente. Sabiduría más inteligencia es la gran cosa que nosotros necesitamos hoy en la vida. Lo que el mundo necesita para la solución de tantos problemas es sabiduría, es decir, buscar a Dios, su amor, y que ese conocimiento venga a mí a través de la palabra y yo sea una persona poderosa, el poder de Dios actuando en nuestras vidas. Vamos a un segundo punto. ¿Cuáles son las características de la sabiduría en esto de los salmos? Voy a mudarme aquí en mis apuntes porque les tengo varios textos que hay que observar. La sabiduría tiene características y cuando esos componentes se unen, uno termina de entender por qué es inteligente tener sabiduría. Por ejemplo, se nos habló de la sabiduría como el temor de Dios. Voy a leer en el Salmo número 73 algo que nos habla sobre ese temor. Me refiero a Salmo 73, 27. Porque he aquí los que se alejan de ti
perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Interesante, ¿no? El primer punto que compone la sabiduría es el amor, y el amor es acercarse a Dios, porque Dios es amor, es una persona y es amor. Por eso vale la pena tener mucha comunión, tener mucha intimidad con Dios, cantar con Dios, caminar con Dios, ir de un lado a otro con Dios, hacer de Dios nuestro gran amigo. ¿Por qué? Porque lo terminamos amando. La base para la sabiduría se llama el amor. Y repito, cuando uno ama a su esposa, uno la escucha. Cuando uno ama al esposo, uno lo escucha. Cuando los hijos aman a los padres, escuchan el consejo de los padres. Se necesita el amor para que exista una conexión de transferencia de conocimiento. Entonces, el primer componente de la sabiduría es el amor. Vamos al segundo componente, un Dios creador. Salmo capítulo 19, versículo número 1 y 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Bueno, mis amigos, ¿por qué la creación es un componente de la sabiduría? Sencillo, para crear este mundo con todo el orden que tiene, con toda la belleza que hay todavía, a pesar del daño que le hemos hecho, se necesita tener mucho conocimiento. Mucho, pero mucho conocimiento. Una hoja cae, se seca, se pudre, mientras se seca le sirve de cobijo a algún animalito en la tierra, de esas lombrices o insectos que reptan. Luego se pudre, luego se vuelve parte de la tierra, luego vuelve y alimenta la tierra, le sirve de alimento a los árboles. Piensa en el ciclo del agua, piensa en el ciclo del sol, piensa en el ciclo de los vientos. La creación es un punto para aprender sabiduría, para aprender orden. Por eso los salmistas exaltan tanto al Dios creador. Por eso el esfuerzo del diablo de quitarnos un Dios creador, diciéndonos falsamente que existe evolución. No existe ningún tipo de evolución. No existieron en la época de las cavernas. Por eso fascinan tanto los dinosaurios. En unas épocas que del Paleolítico y del Neolítico. Eso es mentira, de que existieron animales gigantes, sí. Pero así como se lo estamos enseñando a los niños, es un concepto evolucionista bastante peligroso. Número 3. Está incluida la ley de Dios. Voy a mirar en el Salmo número 119, del versículo 1 al versículo 3. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón, o sea, con toda su mente le buscan, pues no hacen maldad los que andan en tus caminos. Bueno, aquí hay un punto muy importante de la sabiduría. ¿Qué es eso de la ley de Dios? Va mucho más allá que la ley de los 10 mandamientos. La ley de Dios en el Antiguo Testamento se refiere a la Torá, los 5 libros del Antiguo Testamento escritos por Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. ¿Qué hay en todos esos libros? Información trascendental, consejos de Dios, normas y leyes. Hay que interpretar muy bien esto de que hay normas temporales y hay normas eternas. Por ejemplo, leyes del santuario, muchas leyes sanitarias fueron temporales y eso está en un compendio que se llama la Ley de Moisés. Leyes sacrificiales, gubernamentales y sanitarias. Por ejemplo, una ley decía que era obligatorio tener una estaca tipo garabato para cuando fuera al desierto hacer un hoyo, hacer su deposición y cubrirlo para que no hubiera una epidemia. Eso no es una ley vigente hoy, la ley, el principio sí queda vigente de salud. En cambio, eso hay que diferenciar las leyes eternas, que son los 10 mandamientos de Dios escritos de Dios para Moisés. Entonces, lo que dice la ley son los 5 libros del Antiguo Testamento que ofrecen una cantidad de información relevante, importante y necesaria para el funcionamiento de una sociedad en ese tiempo, que hoy, francamente, muchos de esos principios
todos esos principios, no las normas todas, muchos de esos principios llegan hasta nuestros días y nos darían sabiduría, nos darían mucho conocimiento para seguir el camino, en cuidar el mundo, en cuidar nuestra alimentación y en cuidar nuestras relaciones. Otro, la sabiduría son muchos consejos. Salmo 34 del versículo 4 al versículo número 6. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Recibir consejos. ¿Se acuerdan? El que recibe consejo llega viejo. ¿Qué significa? Que el que recibe consejo le va bien en la vida. De hecho, no solamente en los salmos hay toda esta inteligencia y capacidad para lo de consejos y sabiduría. A partir del capítulo número 10 del libro de los Proverbios hay más de 600 refranes para vivir la vida. No se meta con el malo, no se meta de fiador y sabe que uno no aprende esa lección. No haga esto, no haga aquello. Y haríamos muy bien en que todo esto en que está en los consejos bíblicos vinieran hasta nuestra vida. Hoy el esfuerzo que ha hecho el diablo de quitar la Biblia y la oración de los colegios es eso, de que los chicos no tengan sabiduría. Y estamos primando y premiando aquello que fortalece la inteligencia y tenemos hijos muy fuertes intelectualmente, muy débiles espiritualmente. Cualquier vientecito se los lleva hacia un lado. Así que las características de la sabiduría son: Dios es creador, su ley es perfecta, hay muchos consejos, nos habla del temor a Dios y nos habla de muchas enseñanzas para nuestra vida. Ahora continuemos con el último punto, los resultados. Voy a mudarme al Salmo número 112. En el último video de esta semana será objeto de estudio todos los 10 versículos del Salmo 112. Pero el Salmo 112, voy a leer el versículo 1 y 2, habla de los resultados de la sabiduría. Es decir, ni tonto que fuera uno, discúlpenme el término, para no aceptar de Dios una cantidad de información que cuando la integro a mi vida me va a ayudar tremendamente en ser bienaventurado y en ser feliz, en alcanzar mis metas, en vivir los ideales que tenemos, en no quedarnos en vidas fracasadas. Y todo el tiempo esto está dispuesto para en cualquier momento volver a arrancar nuestra vida. Claro que sí. Mira lo que dice Salmo 112, 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Un sencillo análisis al texto. Felices los que aman al Señor. ¿Se da cuenta? Eso dice el 112.1. Felices los que aman al Señor. Porque amar al Señor es decir, yo acepto todo lo que tú me digas. Tienes mucho conocimiento y te lo quiero dar, dice el Señor. Listo, Señor, ¿qué hago? Véase conmigo 1 hora diaria. Yo le voy a hablar a usted cuando usted abra la Biblia, yo le hablo. Y tú me vas a hablar a mí a través de la oración. Eso es amar al Señor. No me digan que yo amo mucho a mi Jesús, pero no lo veo, no tengo comunión con Él, no participo en las obras de buena bondad que podemos hacer en nuestra congregación y que yo amo mucho a Jesús, pero tengo años o nunca he traído a alguien para que conozca al Jesús que yo conozco. Tenemos que ser congruentes con esta situación. Y él dice, felices los que aman al Señor. ¿Por qué? Sus hijos y sus nietos y sus bisnietos serán poderosos en la tierra. Y cuando dice poderosos no es que ocupen grandes cargos, sino que Dios podrá usarlos para grandes cosas. Para grandes cosas. Y dice que esa generación de los rectos será bendita. Eso significa que tú y yo tenemos la oportunidad de cambiar nuestra próxima generación. Hablo aquí a los jóvenes. Jóvenes, nuestros padres hicieron algún esfuerzo para ya cambiar esta generación, que nos correspondiera un poco más suave la cosa o tuviéramos mayores oportunidades. Pero mi siguiente generación nos preparamos con Yoli para que
fueran inteligentes, fueran sabios, fueran sanos, fueran amorosos, respetuosos. Y ahí estamos preparando la siguiente generación. Definitivamente vamos a donde comenzamos. El ser humano para ser salvo necesita ser perdonado y habilitado para obedecer. Nos centramos mucho en ser perdonado y la cruz y hasta ahí dejamos el asunto. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo Cristo hoy en el santuario celestial? Trabajando la segunda parte, reformando el corazón, sus hábitos, y lo hace a través del amor, ¿ve? Entonces dice, para eso vengan a mí y yo les doy sabiduría. Ámame y te voy a dar mucha información y mucho conocimiento para que tengas buenos negocios, te cases bien, tengas muy buena salud, vivas feliz y la cosa te salga muy bien en la vida. Que Dios bendito nos ayude a disfrutar esta semana de sabiduría para vivir con rectitud. Oremos. Dios nuestro, iniciamos una nueva semana de estudio en los Salmos y te pedimos que nos ayudes a aprender, a desaprender lo malo que hemos aprendido y a amarte tanto que integraremos a nuestra vida tu conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.